Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Consuelo presenta formal excusa de no estar con ustedes porque en este momento está cumpliendo con su compromiso de esposa, porque su esposo Kapur se está siendo sometido a una pequeña cirugía en la vista. No es una cosa del otro mundo, es algo normal, pero hay que estar ahí porque es un procedimiento que puede durar una media hora, 45 minutos, pero hay un proceso de recuperación y doña Consuelo va a cuidar de Kapur estos dos o tres días y por lo tanto voy a compartir con ustedes estos días y ponemos nuestras oraciones, las ponemos en nombre también de Kapur para su pronta recuperación, un hombre trabajador inmenso, de lo poco que quedan en el país que saben de matemática y que enseñan matemática. Así es que salud pronto para Kapur y tranquilidad para doña Consuelo. El equipo de la Hora de Consuelo se siente regocijado por una actividad que se realizó el pasado viernes. La Federación Dominicana de Comerciantes celebró su 48 aniversario. Y esa gala estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona. En esa actividad fue reconocido la labor que ha venido realizando por muchos años en favor de los dominicanos el doctor Juan Oviedo. Y eso nos regocija a nosotros porque Juan Oviedo ha sido una persona que ha apoyado estos espacios, que ha apoyado a Consuelo Despradel y de la que nos sentimos orgullosos por la labor que está realizando el señor Oviedo en la fundación que lleva la Fundación Oviedo, que también tiene otro dato, no solamente es lo que le ha aportado en términos de recuperación visual a muchos dominicanos, sino también el proceso de reforestación en el que ha intervenido. En esa actividad donde fue galardonado el señor doctor Oviedo, estuvo presente también, además del presidente de la República, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, y el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, Tonito, quien también fue reconocido. Así es que nuestras felicitaciones y nos sumamos a ese reconocimiento, doctor Oviedo, y continúe sirviéndole al país, sirviéndole a la sociedad, que usted es un orgullo para todos los dominicanos. En el día de hoy me va a acompañar un amigo de muchos años, el ingeniero Vicente Ignacio Ditrain Flores. Y con Vicente Ignacio vamos a tratar lo relativo a una parte de lo que es su actividad, que ha sido funcionario del sector transporte, que en este gobierno va en un proceso de renovación, y en otra parte vamos a explotar con él por su condición de secretario de Asuntos Municipales del Partido de la Fuerza del Pueblo, que preside Leonel Fernández, la visión de la Fuerza del Pueblo ante el proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano que cursa en el Senado de la República. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Waldis, y te agradezco que hayas pensado en mí para este primer día que está sustituyendo a esa periodista llamada Consuelo Despradel. Y Dájer. No tanto, sino que fue algo coordinado con doña Consuelo, porque pretendemos ver la visión que tienen los actores políticos sobre estos anuncios. Pero vamos a comenzar por el caso de transporte. Ignacio, ¿qué visión tú tienes de los corredores de onza que se están haciendo y la transformación de esos sindicatos en empresas? Mira, voy a comenzar por lo último. Es importante que esos sindicatos se hayan convertido en empresas. De hecho, eso es algo que ya nosotros habíamos planteado y ya cuando fuimos director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre en el año 1996 hasta el 98, lo habíamos logrado ya en el transporte interurbano. Tú sabes que cuando nosotros llegamos en el 96 al gobierno, ese primer gobierno de Leonel Fernández, hicieron muchas huelgas
Y las huelgas funcionan cuando el transporte se paraliza. Si el transporte no se paraliza, es muy difícil que no haya huelga. Muy difícil. Se pueden parar otras actividades, pero una huelga que involucre a toda la sociedad tiene que ser que no haya transporte. Y los transportistas lo hacían muy frecuentemente. Nos costó hablar mucho con los transportistas interurbanos, sobre todo, porque se mueve a otro nivel. Tú sabes que nosotros tenemos un buen sistema de transporte interurbano. Para aquellos años teníamos guaguitas muy detaltaladas que se venían parando donde quiera, y luego ellos fueron mejorando su servicio, haciendo viajes sin parada o con una sola parada, sobre todo cuando eran muy largos, para ir al baño, lavarse la cara y comer algo. Entonces nosotros comenzamos a decirle, ¿cómo es posible que ustedes tengan un sindicato de transporte cuando usted está pagando por ese autobús 4 millones de pesos, 5 millones de pesos en esa época? Y entonces quienes los dirigen son los choferes y los cobradores. Y usted, que es el dueño, usted no es un sindicato. Responsable. No, que usted no es un sindicato, porque usted lo que es un empleador. Entonces, al chofer y al cobrador, nada le duele romper el cristal de un autobús cuando están en huelga, o chocarlo, o quemarlo, porque no están pagando nada. Pero tampoco sufre cuando ese autobús deja de trabajar, porque usted tiene que pagar un pagarés. Y si no trabajó ese día, se va a descompletar el pagarés. Entonces, yo creo que ustedes deben comenzar a formar asociaciones de dueños. Y así comenzaron a formar, a distinguirse. Existe el sindicato de choferes y cobradores, que es una cosa, y la empresa, que es la asociación, o no llaman empresa, ellos llaman normalmente asociación de propietarios. Y pues son intereses diferentes. Aquí en el transporte urbano es un poco más complejo, porque el transporte urbano debe ser un deber del Estado y debe estar subsidiado. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. La mala, que por ejemplo se ha ido dejando de lado el sistema de transporte estatal, la ONSA, a quienes le están dando menos recursos y menos autobuses. Y eso va en detrimento del usuario. ¿Por qué? Porque en la ONSA se cobraban 15 pesos y en esta está cobrando 35. Si los 15 eran pocos, pudieron haberse ajustado a 20, porque esa tarifa tiene más de 10 años. Yo tengo ya 10 que salí de la ONSA, pues fue en el 12 que salí, y ya yo había implementado esa medida como en el 8 o 9. Lo que quiere decir que la medida tiene como 14 años, cobrando solamente 15 pesos. Pero aún así es un deber del Estado, como pasa en prácticamente... Pero le subsidian el combustible. Sí, el combustible y la nómina. El combustible y la nómina. Pero los costos han venido aumentando. Una reparación no es lo mismo cuando yo estaba que ahora. No. Ni las piezas, ni los neumáticos, ni nada de eso. Pero ¿cómo tú valoras los corredores que hay? Ahora, los corredores que está haciendo, es que estos días estaba yo hablando con Alfredo Polinario Linares Cambita. Y nos encontramos en un lugar, le pregunté, ¿cómo le está yendo en los corredores? Me dice, no, tan bien. Dice, bueno, así lo observo yo, porque veo poca ocupación, porque el trabajo no se ha completado. Porque si deja la competencia de los carritos y la guaguita, estamos lo mismo. Porque entonces lo que estamos es sobresaturando la línea del mercado. El mercado. Entonces, ellos no están recuperando lo que tienen que recuperar para poderse sostener. Esa es la debilidad que yo le veo, que hay que completar. Además, se hizo una promesa de ir sacando choferes, conductores, vehículos y los chatarrizando. O sea, no es sacarlo y dejarle el carrito, no es pagarle el carrito y aplastarlo y venderlo como cuestión de esta vieja, hierro. Y así como otros choferes, se les prometió una pensión para disminuir el número. Porque yo a ellos también les decía, cuando me tocó dirigir el sector transporte, yo les decía, mire, pero que son ustedes mismos quienes se están haciendo ineficientes y perdiendo dinero. Porque la demanda
de una vía determinada, una ruta determinada, está establecida, porque sabe cuántos pasajeros montan diario. Y si ustedes necesitan en esa vía 200 carritos, por ejemplo, y pone 400, ¿qué va a pasar? Ya, Sus ingresos van a disminuir. Entonces va a recibir la mitad de lo que realmente le tocaba. Incluso, fíjate que en muchas rutas ellos trabajaban interdiario. Un día sí, un día no. Entonces, si trabajando todos los días los recursos que hacen no le dan, imagínate trabajando solamente 15 días. Mira, Ignacio, vamos a la otra parte. Hace 2 semanas se aprobó un proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso del suelo y asentamientos humanos. Y en ese anteproyecto de ley se abordan competencias municipales de manera tangencial y quizás hasta de manera preponderante. Tú eres el secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo y me gustaría saber si tú has visto el proyecto y qué opinión en lo personal tú tienes, aunque esa no sea la opinión formal de tu partido. Bueno, mira, yo celebro el que haya por lo menos un intento de ley. Vamos a pensar como cuando se aprobó la ley 17607, que no era la mejor ley, pero era necesario ante la obsolescencia de la 3455 y la 3456. Que por eso se está discutiendo de nuevo la modificación de la 17607. El proyecto de ordenamiento territorial es un mandato constitucional, porque está establecido en los artículos 193 y 194 de la Constitución, que establece que había que establecer un proceso de ordenamiento, un plan de ordenamiento territorial, porque no se podía seguir usando el suelo a tientas y a locas. Una salvedad, Vicente, y perdona, Ignacio. Si hay algo que señalarle, que la Constitución, la Ley de Medio Ambiente del año 2000, 6400, en sus artículos 30 y 31 ordenaba que se hiciera el plan de ordenamiento territorial. Claro. Y colocaba eso bajo responsabilidad del Secretariado Técnico de la Presidencia, que luego es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ojo, Ahora, ¿podemos siempre en la República Dominicana, ante la falta de cumplimiento de una autoridad, generar una nueva ley o una nueva estructura administrativa? Bueno, si una no ha cumplido, tenemos que buscar alguna salida, porque eso mandaba que hicieran. Entonces, ante eso, lo que se hace es que se aprueba una ley directamente diciendo lo que hay que hacer. Que tal vez no sea, de eso no salga la mejor ley, porque es la fusión de 3 proyectos. Uno que sometió Félix Bautista, Rosario, de San Juan de la Maguana, el senador de Sánchez Ramírez, ¿cómo se llama mi amigo? Transportista también. Transportista, y un proyecto que vino de la Cámara de Diputados. Entonces, consensuar esos intereses ha sido difícil, me imagino. Y por eso ya para dar cumplimiento a eso que mandaba la Constitución y mandaba también la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se formó una comisión bicameral y se ha logrado proponer una ley con 12 artículos, 56 páginas, y enfrenta varias situaciones que definitivamente va a generar algunas contradicciones porque choca con muchos intereses. Por ejemplo, una de las cosas por las que es necesario la ley de ordenamiento territorial es porque tú tienes muchos terrenos que son de vocación agropecuaria extraordinaria, como ocurre en Moca, Licey al Medio, toda esa parte del Cibao que tiene terrenos extraordinarios, como ocurre en San Juan, que tiene unos terrenos para la producción de granos. Y sin embargo, poco a poco se han ido urbanizando. Entonces tiene que haber un criterio, un control de eso, y para eso tiene que establecido en la ley con las respectivas sanciones cuando eso se viole. También establece las competencias de cada autoridad. La competencia
el ministerio que encabece el asunto porque hay planes a nivel nacional, hay planes a nivel regional, a nivel provincial y a nivel municipal, de distrito municipal, donde va estableciendo quién tiene competencia en cada sitio. ¿Y pudiera haber contradicciones entre esos planes? Por ejemplo, que el ayuntamiento tenga, la parte municipal tenga un plan, porque veo que el proyecto no establece el orden en que se van a presentar. Bueno, dice el proyecto que lo municipal tiene que estar adecuado al plan nacional, si los hubiere, o regionales. ¿Entiendes? Entonces tiene que adecuarse. Entonces aquí estamos comenzando de la cabeza para los pies y no de los pies para la cabeza. Así mismo es. Mira, hay un artículo que sí me preocupa, y eso lo hago ya en tu condición de ingeniero también, y es el que establece, que es el artículo 42, que establece que por cada ciudadano, por cada habitante, se van a tener que dejar en la zona, los terrenos urbanizados, que no solamente son urbanizaciones según su definición, sino todo aquello que tenga los servicios de agua, luz, infraestructura vial, que en esos territorios hay que dejar 8 metros cuadrados por habitante para áreas verdes. Bueno, ahí eso es necesario que tengamos pulmón en la ciudad. Lo que no sé si 8 metros sea demasiado. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes el proyecto habitacional más grande que se está haciendo en el país, tengo entendido, urbano, es la ciudad Juan Bosch, que contempla 25.000 unidades habitacionales. Si tú promedias 4 personas, son 100.000 personas. Eso quiere decir... Por 8. Por 8 son 800.000 metros cuadrados. De área verde. De área verde. Es decir, que eso es mucho. Yo pienso que ahí se le ha ido un poco la mano. Es verdad que necesitamos el pulmón, pero imagínate eso. El urbanizador normalmente le cambia el valor del terreno a la vivienda. Sí, eso va a encarecer. ¿En cuánto lo sitúan ustedes los desarrolladores? ¿15, 20, 25% del costo o algo más? Mira, yo hace tiempo no construyo, hace un tiempo, no sé en cuánto estará ahora, pero es alto. Y eso se va a cargar a la vivienda, eso va a encarecer la vivienda. Es verdad que necesitamos cosas, pero lo que pienso es que dentro de las unidades habitacionales habría que fomentar la siembra de árboles, cosas como esas, sin necesidad, o dentro de los mismos linderos que hay que dejar, tú pudieras obligar a que hayan, por ejemplo, tú sabes que para construir tú tienes que separarte desde la línea donde comienza el solar hacia donde va a comenzar la vivienda en sí. Es decir que eso hay que buscarle una salida, porque eso es demasiado metro cuadrado, demasiado. Mira, Ignacio, vamos ahora a la parte política. ¿Qué tal la Fuerza del Pueblo? ¿En qué proceso están? Mira, la Fuerza del Pueblo en el día de ayer hizo, el sábado el presidente del partido estuvo juramentando ahí en Santo Domingo Oeste a un dirigente del PRM con su equipo, Benito Domínguez, que aspiró, no sé si fue diputado o alcalde, o fue precandidato a eso, y fue juramentado el sábado por el presidente del partido. Y el domingo el presidente se trasladó a Monseñor de Noel, donde tuvo también juramentaciones y algunas visitas puntuales. El domingo, ayer, también tuvimos lo que se llamaba jornada verde de inscripción de nuevos miembros. Y en todo el país, en cada municipio, en cada distrito, estuvimos movilizándonos, afiliando nuevos miembros del partido, porque tenemos la meta de ver cómo de aquí a febrero llegamos a el 1.500.000. Y para mayo pretendemos llegar a los 2 millones. Tenemos también en el día de mañana una actividad en cumplimiento de lo que dicen nuestros estatutos, que el partido Fuerza del Pueblo debe ser un partido incluyente,
y en la que debe haber una participación para la juventud y para las mujeres. Por eso, el día de mañana tenemos un proceso bellísimo en la que la dirección central del partido va a escoger entre 100 compañeras que se inscribieron para subir 20 a la dirección política. De esas 100 hubo entre que se retiraron, quedan 97, y tenemos que nosotros, los compañeros, seleccionar 20 compañeras. Eso se va a celebrar mañana en el Centro Olímpico, específicamente en el pabellón de voleibol, y va a estar presidido por la Comisión Nacional Electoral, de la cual nosotros formamos parte. Vicente, acaba de pasar un proceso interno en el PLD, partido de origen de ustedes. ¿Qué visión tú tienes de lo sucedido en ese proceso interno? ¿Cómo lo valoras? Mira, nosotros no queremos incluirnos mucho en eso. De hecho, hicimos una circular como dirección política estableciendo a los compañeros que no se inmiscuyeran en ese proceso, que era un proceso interno. Sin embargo, hay una lectura que yo quiero dar para el futuro, que le pudiera pasar a otras personas en otra organización. Tú sabes que normalmente el que no ha militado en un partido político tiende a subestimar mucho la militancia y se considera a veces por encima. Y no saben el trabajo arduo que tienen que hacer una cantidad de compañeros para poder ganar unas elecciones. El empresario te aporta los recursos, pero los militantes te aportan los votos. Y si tú ves los resultados, ahí hubieron sorpresas, porque nadie pensó en ningún momento que Domínguez Brito iba a quedar en segundo. Difícil. Y la competencia, siempre en las encuestas aparecía la ex primera dama y ex vicepresidenta. En las encuestas que hacían en el público, aparecía en primero y quedó en tercero. ¿Tú sabes por qué razón es? Porque ella no tenía estructura, nunca se acercó al partido. Ella llegó por arriba al comité político y de ahí nunca bajó una base. No sabe lo que busca un voto. Abel, por el contrario, había sido diputado, presidente de la Cámara, y de ahí se fue, que es el fenómeno que se está dando con la municipalidad, de cómo se han ido interesando cada vez más las personas en la municipalidad. Se rodeó de alcaldes, se rodeó de diputados. Y exdiputados. Y exdiputados que tienen estructura en todos los territorios. Lo que él no pudo agrupar, lo agrupó Domínguez Brito. Y ella pensó solamente en la sociedad. Por eso la respuesta que ella da cuando le preguntan, dice que ella ocupa el primer lugar en la sociedad. Pero no es ahí que tienen que ocuparla, ¿no? En los partidos, el origen de esto es el partido. Y puede haber que alguna gente se lleve sorpresa por eso. ¿Consideras tú que los partidos políticos dominicanos se están fortaleciendo o hay alguna debilidad en los partidos? Mira, los partidos políticos, el sistema de partidos sigue siendo fuerte. Si bien ha ido mutando, cambiando de uno a otro, antes de la lucha era PRD, Partido Reformista, el Partido de la Liberación Dominicana después impuso el tripartidismo, entonces ya competíamos Partido Reformista, PRD, PLD, del 96 para acá el PLD se estableció hasta ahora, bueno, hasta el 2000, que después volvió en el 2004, y la competencia era con el PRD. Ya cuando se dividió el PRD y surgió el PRM, pues pasó a un nuevo escenario. El partido que se está fortaleciendo es el PRM, el PRD se ha quedado más débil. Y el PLD, del PLD surgimos nosotros, Fuerza del Pueblo, producto de situaciones que nunca debieron haber pasado, porque los números decían que unidos ganábamos en primera vuelta y por mucho. Eso ha cambiado el rumbo político, pero sigue descansando en los mismos partidos. Eso es difícil, tú ves que un independiente que gane algo, a ningún cargo, siempre tiene que estar adherido a algún partido. Si un independiente quiere aspirar a algo, tiene que adherirse a uno de los partidos grandes. De lo contrario, no va para ningún lado. ¿Podrá cambiar esa situación a partir de las elecciones municipales de febrero, que se dan con dos boletas, una boleta municipal y otra boleta para el alcalde? Mira, eso pudiera ser. Es un experimento
nuevo. Primera vez en la historia. Sí, un experimento nuevo. Pero esta constitución, que es la del 2010. 2015. No, esta era del 2010. Porque la 2015 nada más cambió fue un artículo, que fue establecer la reelección. Pero esa le dio vida a la municipalidad. Desde el momento mismo en que se paran las elecciones y se celebran primero las elecciones municipales y 3 meses después las nacionales, las congresuales y presidenciales, hace que los partidos políticos tengan que mirar hacia la municipalidad. Porque depende de los resultados de aquí, habrán... O sea, febrero puede ser una fotografía de mayo. Por lo menos un intento. Si no una fotografía, un celaje, pero incide. Porque la población se va a fijar mentalmente en lo que está ocurriendo. Obvio, este es un país presidencialista y hay figuras que trascienden, su nombre y su trayectoria trascienden por encima de eso, pero no lo puede obviar, pero no lo determina, pero tampoco lo puede obviar. Entonces, hay que ponerle atención a la municipalidad. Hay que ponerle mucha atención y nosotros en nuestro partido hemos estado señalando eso. Bueno, tengo toda una vida en eso, tú lo sabes, desde que estaba en el PLD, he estado forzando. Y es más, te voy a decir algo, cometió muchas veces el mismo error la dirigencia del PLD, y yo no quiero que lo cometa la de la Fuerza del Pueblo. Chequéate que el PLD nunca dirigió la Liga Municipal Dominicana. No, siempre la cedió. La cedía, no importa. Mira el resultado que le están sacando en este gobierno con un municipalista de su partido al frente de la Liga Municipal Dominicana. De hecho, muy acabado. Víctor le ha dado una lección. No, y ha transformado el criterio que había de la Liga. Porque aquí había un paquete de gente que sin conocer la municipalidad decían que la Liga tenía que desaparecer. Sin embargo, se ha visto la necesidad que tiene y el impulso que le puede... O sea, la participación que tiene la municipalidad en el desarrollo nacional. Porque cada unidad pequeña de esa, trabajando armónicamente, conociendo su territorio, conocerá el ministro de Obras Públicas lo que necesita Bánica. No. Conocerá lo que necesita, ¿qué te digo?, otro territorio, Hondo Valle. No, el alcalde sí lo conoce. Porque es su territorio en el que él gobierna y sabe lo que requiere cada comunidad. Y más después que tuvimos la idea acertada de aprobar los presupuestos participativos, a los cuales hay que darle más seguimiento, porque hay muchos alcaldes que no lo aplican. ¿Tú crees que hay presupuesto participativo o solo participación de la sociedad civil en el gasto municipal? Mira, por eso te decía que hay alguna debilidad en eso. El el que no le dé participación en el presupuesto, o sea, que el que no aplica adecuadamente el presupuesto participativo no le va a sacar el provecho que realmente le puede sacar cuando actúa con la sociedad. El ex alcalde de Baní, Chacho Landestoy, que en paz descanse, repitió como 5 veces como alcalde. Y él decía que su gran secreto era el presupuesto participativo. Juancito lo hizo igual. Y Juancito también. Porque en el momento mismo en que tú satisfaces lo que la comunidad está demandando, ya tú tienes un municipio contento que dice, bueno, pero este alcalde yo no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Sí, pero lo que veo es lo siguiente. Si es... los dos alcaldes que mencionamos se concentraron siempre en que ese presupuesto participativo fuera dirigido esencialmente a servicios municipales, de infraestructura o de mantenimiento. ¿Qué ha pasado últimamente? Que ha habido que yo interpreto como una parte de un desvío, y es que mucho del dinero del presupuesto participativo se está utilizando en hacer iglesia, en regalar una casa club para un club privado o semiprivado. Bueno, suplir quizá las necesidades que debe suplir el Ministerio de Deporte. O sea, esa visión
Ahora, desde la visión tuya como secretario de Asuntos Municipales de un partido político. No, es que en definitiva yo no cuestiono ninguna de esas soluciones. ¿Por qué? Porque en definitiva el presupuesto participativo lo que quiere decir es que la sociedad va a participar en lo que necesita. El grave error de un gobernante, ya sea nacional o local, es comenzar a hacer obras que la gente no te está demandando o no necesita en primer lugar. Este es un pueblo, por ejemplo, cristiano. Por ejemplo, a mí me llamó una muchacha que trabajó conmigo en mi casa mucho tiempo y después trabajó en la ONSA cuando la dirigí, para que yo le diera una contribución para que ellos están recaudando fondos para construir una iglesia. Porque las misas las estaban celebrando en una marquesina. Yo no fui, pero le mandé a alguien que lo apoyara. Yo tengo que llamarla también a ver hasta qué punto, en los Alcarrizos específicamente. Entonces, muchas veces, aquí está una comunidad, este es un país muy cristiano, ya sea de vocación católica y un porcentaje menor, pero importante también, de las iglesias protestantes, que juegan también su papel y su rol. Entonces, si eso es lo que necesitan, eso tú le das. Si lo que necesitan es una cañada, o sea, encachar una cañada para sanearla, o un badén, o tapar hoyos, o sea, bachear, o una cancha para entretenimiento, para lograr que los jóvenes estén más cercanos al deporte, que como tú dices, debe ser una competencia del Ministerio de Deporte, pero si no lo suple, tú prefieres tener una comunidad de jóvenes tranquilos a que estén fumando juca en una esquina. La visión de la Fuerza del Pueblo sobre los acontecimientos de inseguridad ciudadana en Villamella, Santo Domingo Norte. Bueno, ese se destaca porque hubieron 3 muertos de un solo golpe, como dicen, pero en el país entero hay una gran cuestión de inseguridad ciudadana. A cada rato salen en la prensa los robos de celulares, los motoristas acabando, en fin, hay planes que hay que ejecutar para eso. Por ejemplo, he visto un par de personas criticando lo que está exigiendo el Intran del registro de los motores, la motocicleta. Yo estoy de acuerdo, porque no es posible que tú andes en un vehículo de motor sin que la autoridad no sepa qué número tú tienes, qué cosa es, ni nada de esa cuestión. Se supone que tú tienes que saber dónde ubicar a la gente en cada momento. Entonces, eso es un plan que contribuye a la seguridad. Es un elemento, no lo es todo. Yo he dicho que un grave error de los gobiernos ha sido desvincular a la municipalidad de esos planes de seguridad. Porque quien más control tiene de su territorio es el alcalde. Entonces, en todos los planes debería estar el alcalde. Es penoso incluso lo que dijo nuestro amigo y ministro de Interior y Policía cuando se desvincula del problema. Pero usted que establece la política que se van a aplicar, incluso durante los gobiernos del presidente Fernández, que el compañero Franklin Almeida era el ministro de Interior. Él reclamó lo que establece la ley, le reclamó al presidente. Tú acuérdate que antes el presidente de la República, cuando estaba Balaguer, el ministro, el jefe de la policía, iba directamente al palacio todos los días, rendió un informe. Entonces, ¿qué sentido tiene el ministro? No, el jefe de la policía tiene que ir, o ¿cómo que le llaman ahora? El intendente. No es intendente que le dicen, ¿no? El director. En vez de ir al palacio, donde tiene que ir donde el ministro. Entonces usted que tiene que llevar el control, el récord de lo que está pasando, para que podamos hacer esta acción, disponga la intervención, vamos a rodear, vamos a chequear esto, vamos a ver los puntos de droga, vamos a desarmar a la ciudadanía, todas esas armas ilegales. Es decir, que la seguridad la veo muy mala. Incluso es una cosa que le ha hecho mucho daño al presidente de la República, han sido las actuaciones de muchos de sus funcionarios. La semana pasada tuvimos 3 eventos alarmantes. El ministro de Medio Ambiente, que le preguntan por el daño que podía hacer al medio ambiente las barcazas que quieren establecer en eso. La respuesta, ¿cuál es? Yo no hablo de lo que yo no sé. Y yo no sé de medio ambiente, yo lo que soy economista. Que es
no fue un error, es una cuestión, de mi punto de vista, adrede, es una protesta lo que está haciendo. Porque cuando él le agrega, yo lo que soy es economista, no sé de aquello, no sé qué yo hago aquí. Eso debió generar una acción, ¿sí o no? Pero entonces tiene un tercero que esta semana pasada le preguntan por el alza de la tarifa eléctrica. Que dice, a mí también me subió. Esa es la respuesta que da. Cuando el presidente en julio de la República, cuando salió uno de los aumentos que habían salido, dijo que desautorizaba esos aumentos, que instruía para que le devolvieran el aumento que le hicieron a cada ciudadano, se lo acreditaran y que pararan eso hasta nuevo aviso. Y ahí es que sigue subiendo. El presidente Fernández se refirió en esta semana pasada a la construcción del muro entre la frontera dominico-haitiana y elogió, o sea, estuvo de acuerdo con la construcción del muro y hizo observaciones. Ahora va la pregunta: institucionalmente, ¿está la fuerza del pueblo de acuerdo con que se haga ese muro físico en toda la frontera dominico-haitiana? Sí, mira, y es bueno que se aclare eso, porque en algún momento se quiso decir como que tuvimos un desacuerdo, como que estábamos... No, nosotros sabemos, mira qué es lo que pasa. Lo que ha pasado con Haití ha sido un desbordamiento. Cuando le tocó al presidente Fernández dirigir los destinos del país, no había esos niveles de inseguridad y eso no representaba una amenaza para nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú lo dejas abierto, en la medida en que la inseguridad aumente, no solamente la seguridad física, sino la seguridad alimentaria y de empleo y el desenvolvimiento como un Estado, lo que van a hacer que emigrar y emigrar en masa, como lo hacen constantemente. El muro no es la solución sine qua non, ni 100%, pero ayuda. Entonces hay que agregarle otros elementos tecnológicos que garanticen que además del muro tengamos mayor eficiencia en eso. Controlar los procesos migratorios, los visados, que es un secreto a voces, que se venden, no cumplen con todo el rigor que corresponde. O sea, mucha gente no cumple todos los requisitos que se requieren para darle un visado. Entonces, todo eso debe ser parte de un plan. ¿Y por qué Fuerza del Pueblo, a través de su presidente, establece que está de acuerdo con el muro? Bueno, para que se vea que nosotros estamos de acuerdo con preservar nuestro territorio ante una nación que no tiene estructura, que no tiene dirección y y por ende no tiene control. ¿Cómo es posible que un delincuente sea que tenga secuestrado donde está el 70% del combustible que se utiliza en Haití? Entonces los hospitales no tienen, las viviendas no tienen, las industrias no tienen combustible, porque alguien, un grupo lo decidió. Entonces, lamentablemente, la comunidad internacional ha sido hasta irresponsable con eso, porque para algo hay organismos multilaterales que permiten estar de acuerdo con, o sea, que haya un control en la región, porque un elemento de un todo puede dañar el buen funcionamiento de ese todo. Entonces, una nación, ello afecta a la región completa. Por eso el CARICOM estaba de acuerdo, y por eso Bahamas dice que si había que intervenir ellos pondrían parte de soldados. Bueno, Vicente Ignacio de Usted en Flores, gracias por este conversatorio. Hemos abordado un abanico de temas y es un placer compartir contigo por esa diversidad de conocimiento que tiene. Señores, hasta mañana, que estaremos de nuevo aquí en la hora de consuelo.